La Orden de Ayala presenta en el Día Internacional del Libro, julio 2020, a Pedro Ortega. Y nosotros continuamos, pues les voy a contar mientras se conecta ya nuestro siguiente autor, un hombre fascinante, la verdad. No lo conozco tanto como a Brigitte, pero pues sí les puedo decir que lo he visto en exposiciones, en los diferentes eventos, congresos y demás de la Orden de Ayala, y me resulta absolutamente fascinante por todo su conocimiento. Pues mientras se conecta, les voy a contar que este 23 de abril falleció, entre otros, Cervantes, Shakespeare, Inca Garcilaso de la Vega y otros autores más que nacieron o fallecieron en este día. Es por eso que el 23 de abril se ha asignado como Día del Libro. Además hay una curiosidad importante que les voy a contar. No sé si Pedro está por aquí. Pedro, ¿estás por aquí? Sí. Ah, ok, bueno. Mientras lo podemos ver en imagen, les voy a contar que este Día del Libro, sí, yo les conté que fue en una reunión de la UNESCO en 1995, pero en realidad originalmente fue creado por un valenciano, dice por ahí, y está establecido también, por ejemplo, en las redes se puede encontrar. Se llamaba Clavel Andrés, vivió en Valencia, nació en 1888 y fundó en Valencia en 1916 una editorial que llevaba por nombre Editorial Cervantes. Fíjense, o sea que esto del libro, la cultura, es algo que en todas las épocas se ha estado pues ahí poniendo en relevancia, que es muy importante. Y por aquí ya tenemos a Pedro. Ay, Pedro, me impones con eso de la NASA. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿se me oye bien por ahí? Sí, se oye perfecto. Fenomenal. Se ve perfecto. Saludamos a nuestros amigos de YouTube. María Isabel, pues saludos. Amanda, muchísimas gracias a ti, querida, también. Y dicen, bueno, pues que celebran, que saludan y que les gustan mucho las actividades de la orden. A mí también, y a mí me gusta mucho tu trabajo, Pedro. Me gustaría, para todas las personas que a lo mejor pues no te conocen tanto, que nos contaras un poquitito acerca de ti, por favor. Bueno, pues la verdad es que tengo una historia un poco particular, porque mi primera formación fue la de ingeniero industrial. Así que, bueno, era un chico de ciencias, como se suele decir, pero bueno, fue terminar la carrera. Yo ya había colaborado en publicaciones culturales, fanzines, y bueno, llegó un momento que dije, bueno, aunque mi trabajo relacionado con la ingeniería pues está bien, pero yo tengo otras inquietudes. Me gusta mucho la historia del arte, entonces, bueno, pues incluso compaginándolo con el trabajo, estudié la carrera de Historia del Arte también y, bueno, pues enseguida pues me atrajo tanto la disciplina que en el año 2015 me doctoré en Historia del Arte. Así que, digamos, he hecho una formación que, si bien empezaba con las ciencias, pues ha terminado con las letras. Y, bueno, pues datos importantes es que, bueno, pues hace unos años conocí a Victoria cuando pusimos en marcha la revista Mistérica Secreta Belén Doblas y yo. Y bueno, pues fue conocer a Victoria y bueno, pues como es tan increíble, pues empezar a colaborar con ella en distintos aspectos. Ella nos ha ayudado mucho también en la difusión de la revista Mistérica Secreta, y luego pusimos en marcha el programa de radio Mistérica Radio Secreta, que luego contaré que viene de ese programa de radio el tema que nos trae aquí hoy, que son los libros del Madrid Secreto. En este tiempo, pues he estado también escribiendo, hay un título también que será de interés para los oyentes o los televidentes en este caso, que es el Tarot de Manteña y la sabiduría arcana del Renacimiento, en el cual pues me hago una aproximación a ese tarot tan desconocido y tan mágico que es el Tarot de Manteña del siglo XV, uno de los primeros conservados completos que tenemos de esa época en la que nació el tarot. Bueno, pues ahora en este interín, después de esta presentación, pues comentar que me estoy dedicando a publicar libros y comentar una novedad que hoy no he podido traer, puesto que todavía no ha salido a la calle, y es un libro que se llama Arte y Sociedades Secretas, Peladán y los Salones de la Rosa Cruz, editado por Archivos Bola, que saldrá, si todo va bien, para la Feria del Libro en octubre.
Wow, a mí me interesa mucho, me apunto. Bueno, a mí me resulta muy, muy interesante todo lo que tiene que ver con los secretos de lugares tan antiguos. Siempre digo, ¿no? Para la gente ya sabrá, aunque a veces me ponga en modo español, hablar español, quiero decir, sí, vengo de otras latitudes, y es muy alucinante porque vengo de latitudes en las que no tuvimos nosotros no tuvimos siglo XII o siglo XIII como vosotros tuvisteis aquí. Entonces es absolutamente alucinante, ¿no? Toda esta historia y todo lo que tiene que ver con las crónicas del Madrid secreto. Yo creo que, bueno, ya te dejaré hablar a ti, que quien nos va a contar sobre esta obra, pero me imagino que guarda mucho conocimiento oculto, antiguo, de todo esto que estamos hablando, de este conocimiento que ha sido guardado durante mucho tiempo, ¿no? ¿Es así? Mira, traigo, no sé si se puede compartir pantalla, porque he traído una presentación porque ahora mismo me encuentro fuera de casa y no tengo los libros aquí, pero en la presentación podemos ver los libros y también, bueno, pues tengo unas diapositivas también porque quiero ahondar en un tema de un libro y en otro, porque vamos a presentar Crónicas del Madrid Secreto 1 y 2, porque hay dos partes de este libro y entonces quería, si me da tiempo, a contar dos historias, una de cada libro, pero si te... De hecho, ya con anfitrión podemos compartir, no sé si antes o después, pero me gustaría, por ejemplo, que nos contara, o dentro de la misma presentación, por ejemplo, ¿por qué decidiste escribir? ¿Por qué quisieron hacer esto? Bueno, pues esto fue, la historia es muy, bueno, es curiosa y realmente para mí fue una osadía y ahora os contaré por qué. En el año 2017, como comentaba antes, y con el apoyo de la Orden de Ayala, empezamos el programa Mistérica Radio Secreta, un programa de radio que se puede escuchar ahora mismo, pues está disponible tanto en iVoox, que es la plataforma de podcast, como en Spotify, en Google Podcast, o sea, en todas las emisoras de podcast puedes escuchar el programa. Los episodios pasados. Pues bueno, pues yo tuve la osadía de querer hacer una sección del Madrid Secreto en cada uno de esos programas y no sabía en qué lío me estaba metiendo. Entonces, bueno, fue muy curioso porque, bueno, obviamente hay obras de referencia sobre el Madrid oculto, muchísimas. Por ejemplo, el Madrid oculto de Peter y Marco Besas es uno de los clásicos de los misterios de Madrid. Luego está también una autora que conocerán los televidentes por su presencia en Cuarto Milenio, que es Clara Tahoces. Ella también tiene varios libros sobre Madrid. Y claro, yo me encontraba con que había hay mucho texto escrito sobre misterios de Madrid, pero yo quería darle una pátina un poco diferente. Hombre, es verdad que en algunos episodios me basaba en estos libros, pero la idea era tratar de buscar secretos que no hubieran sido contados hasta la fecha. Entonces, bueno, pues podemos encontrar misterios históricos, por ejemplo, que la ciudad de Madrid tuvo un rey armenio, León V, que fue, bueno, duró muy poquito, pero digamos que los reyes de Castilla, a este hombre que había salido del exilio, pues le dieron a Madrid, sobre la cual reinó durante unos años. Pero bueno, este hombre apenas pasó por Madrid, pero sí que es curioso saber que tuvimos un rey armenio, que no fue muy querido tampoco por los madrileños. Una cosa muy curiosa y que sin darme cuenta empecé a tirar del hilo de una historia muy curiosa, es el de por qué tenemos en Madrid a la diosa Cibeles. La diosa Cibeles, o sea, sabemos, en el Paseo del Prado hay tres estatuas, que son Cibeles, Neptuno y otra que está un poquito más escondida entre medias de los dos, que es Apolo. Entonces, Apolo y Neptuno son dos dioses pues bastante clásicos del panteón, pero la diosa Cibeles es una diosa tracia, helenística, no muy popular. Las representaciones que conocemos de ella apenas no, se refieren a un caballo tirado por leones. Y entonces empecé a investigar un poco esta historia. Y me llevó a que en tiempos de Felipe III se inventó una leyenda que no sabemos qué parte tiene de real o qué no. Como sabes, en esa época de Felipe III no se sabía si la capital iba a ser Valladolid o iba a ser Madrid, la capital de España. Entonces, los madrileños se inventaron una leyenda, que es la leyenda de Vianor,
en la cual se lleva a poner el origen de la ciudad de Madrid nada más y nada menos que en la guerra de Troya. O sea que fíjate si el invento tuvo alcance. El caso, bueno, ahí nos habla de un personaje, Bianor III, que bueno, que funda con su madre una ciudad que es Mantua, en Italia, y luego él va teniendo visiones del dios Apolo, que le va diciendo, bueno, pues dice, funda esta ciudad aquí, sigue tu camino, y llega hasta una tierra que es la tierra de los carpetanos. Y la tierra de los carpetanos es la tierra de los madrileños. Entonces fundó la que se llamó la Mantua Carpetana. Y fíjate qué curioso que el texto de la Mantua Carpetana va a aparecer en mapas de siglos posteriores, o sea que esa leyenda se mantuvo viva. Y bueno, y la clave de relacionar esta leyenda con la Cibeles es que al final de la leyenda el Bianor, este personaje que ya ha fundado la ciudad de Madrid, pide a qué dios o a qué diosas debe consagrar la ciudad. Y en ese momento aparece volando por los cielos la diosa Metragirta en un carro tirado por 2 leones. Y ese nombre de Metragirta es otro nombre de la diosa Cibeles. Así que fíjate que investigando llegamos a cosas tan curiosas como esta leyenda. Pues este tipo de cosas, bueno, luego hablo también mucho de curiosidades del arte, como la Gioconda del maestro, vamos, del taller de Leonardo da Vinci. Sabemos que él no la pintó, que la pintó un discípulo, pero la teníamos ahí escondida en el Museo del Prado hasta que fue descubierta. Y mira, hay otra historia que quería contar que es muy curiosa. Si quieres, imágenes, si quieres. Pongo imágenes, vamos a ver si... Sí, porque me apetecía que los... Vamos a ver, aquí la tenemos. ¿Se ven ahora las diapositivas? Sí, sí se ven. Sí, se ven. Bueno, aquí tenéis las 2 portadas de los 2 libros, Crónicas del Madrid Secreto 1 y 2. Existe el libro tanto en formato físico como en formato digital. Luego comentaremos, si te parece, dónde se pueden encontrar. Y vamos a ver si puedo ir avanzando y os voy contando cositas. Bueno, esto es muy importante y es que hemos empezado a hablar de los libros, pero yo quería, como no, hacer una pequeña reflexión. Primero, desear a todos los que nos están viendo que estén bien de salud, que la pandemia no les haya afectado, porque la verdad es que vivimos tiempos difíciles que han hecho mover el día 23 de abril a este 23 de julio para celebrar este Día del Libro que se había quedado un tanto ensombrecido. Y todos sabemos que es un año muy difícil para todo el sector del libro. Y bueno, pues pedir a todos los oyentes que, bueno, ya que se han unido aquí es porque nos interesan los libros, pues apoyar, pues comprando libros en las librerías y impulsando este sector al que tanta falta y tanta ayuda le hace pues celebraciones como esta, ¿no? Y esperemos que muy prontito, en octubre, tengamos la suerte de poder celebrar también la Feria del Libro de Madrid. Y bueno, y también, por supuesto, dar las gracias a la Orden de Ayala por haberme permitido en este espacio hablar de estos 2 libritos que son los Madrid Secreto 1 y 2. Bueno, aquí contaba un poco lo que hemos ido hablando anteriormente, del origen del libro en el programa Mistérica Radio Secreta. Y bueno, quería comentar algunas cosas, que es que este libro no lo he hecho yo solo, he contado con ayuda. En la edición, por ejemplo, Belén Doblas ha sido fundamental con sus correcciones. También tuve la participación de Francisco González en la primera edición. Y luego hay que decir que los libros impresos son muy, muy chulos porque están profusamente ilustrados con la colaboración de Ataud, un artista de Denia, y la fotógrafa María Varela, que se desplazó a algunos lugares de la capital para hacer fotografías y han quedado, la verdad es que con el concurso de todos ellos, los libros, está mal que yo lo diga, pues han quedado bastante chulos. Cosas de las que estábamos hablando, de cosas que podemos encontrar en el libro, pues en lo que se refiere a arte, hemos comentado esa Gioconda del Prado, pero también hay huellas de Leonardo da Vinci que podemos encontrar en la ciudad.
Por ejemplo, las pinturas brujeriles de Goya. Goya, o sea, conocemos sobre todo sus caprichos, ¿no? Sus caprichos eran bastante oscuros. Pues tiene también toda una producción de cuadros brujeriles que fueron encargados por la duquesa de Osuna y que podemos ver algunos de ellos en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid. O podemos visitar también el Capricho en el barrio de Barajas, que es un parque con un palacio diseñado por la duquesa de Osuna, que fue una de las grandes intelectuales y gran conocedora de elementos como la masonería que encontramos, por ejemplo, en los libros de su biblioteca. En el Museo Thyssen, y de esto me referiré luego un poquito más en adelante, tenemos un retrato, de un personaje que es Matthaus Schwarz, en el cual aparecen nada menos que 2 cartas astrológicas. Esto lo voy a contar luego un poquito más adelante. Luego, cuestiones históricas. En Madrid hubo animales prehistóricos y tenemos de ellos muestra tanto en el Museo de los Orígenes como en el Museo de Ciencias Naturales. Y luego, por ejemplo, una cosa muy curiosa y que no es muy conocida es que en el Mairit musulmán se criaron 2 personajes muy curiosos que se llamaban Maslama al-Mairisi, y que escribieron un tratado de magia talismánica, que es el texto conocido como Picatrix, y también textos astrológicos. Y luego personajes curiosos, como mencionábamos antes, como León V de Armenia, el primer y único rey de los madrileños. También estos libros sirven de guía, nos sirven de guía para visitar el castillo de la Alameda de Barajas, que es el único castillo medieval con el que contamos en la ciudad, un edificio fantástico que es el Real Observatorio Astronómico que está junto al Retiro, el cementerio británico, que bueno, como sabéis en España y en otros lugares católicos hay tradición de que haya estos cementerios británicos que se construyeron a mediados del siglo XIX porque los no católicos no se podían enterrar en los cementerios, digamos, católicos. Entonces hubo que habilitar espacios para que los anglicanos o los judíos o los pertenecientes a otras religiones se pudieran enterrar en nuestro país. Luego, por ejemplo, también trato el tema del convento de las Descalzas, en la que nos podemos encontrar, por ejemplo, curiosos arcángeles, el Museo del Romanticismo de Madrid, también lleno de tesoros, lleno de curiosidades, o, como no, el Panteón de Hombres Ilustres en Atocha, que guarda una colección impresionante de cenotafios esculpidos por personajes tan importantes como Mariano Benlliure. Luego también, en cuanto a libros y literatura, que es el tema que nos trae hoy aquí, por ejemplo, me fijo en un libro que se llama Embajada a Tamorlán, que escribió un madrileño, Ruy González de Clavijo, en un viaje que le fue encomendado para ir nada más y nada menos que hasta Uzbekistán en el siglo XVI para hacer una alianza con el Reino de España, pero bueno, esto digamos que no llegó a buen puerto, pues cuando llegó Ruy González de Clavijo a Samarcanda, que era su destino, pues había muerto ya Tamorlán, que era quien iban a visitar. Bueno, aparte de esto, por ejemplo, otro capítulo está dedicado a los libros prohibidos que se conservan en la Real Academia de la Lengua, perdón. Y es que, por ejemplo, si nos paramos a pensar en cuáles fueron probablemente los libros prohibidos por el Papa, por el Vaticano, pues nos encontramos con la sorpresa de que el libro más perseguido fue nada más y nada menos que la Enciclopedia de Diderot y d'Alembert. O sea, no estamos hablando de libros de magia, de libros ocultos, sino de libros de conocimiento. Bueno, una de esas curiosidades. Y luego también, en otro de los capítulos, me acerco a la Biblioteca Nacional para ver los monstruos que se encuentran en dibujos, grabados y láminas que están atesoradas en la Gran Biblioteca Nacional Española, que es una de las entidades que conserva pues, mayor número de volúmenes y de calidad que tenemos en toda España. También dedico algunos capítulos al tema religioso, al tema de los milagros y asuntos de la Iglesia. Por ejemplo, los cuerpos incorruptos de 2 de nuestros santos, que son San Isidro o el de la Beata Mariana de Jesús
y que, bueno, el de San Isidro no lo podemos ver, pero el de la Beata Mariana sí se puede ver en la calle Fuencarral. Luego, por ejemplo, hablo de acontecimientos milagrosos acontecidos, por ejemplo, en la iglesia de San Pedro el Viejo. En la iglesia de San Pedro el Viejo también aconteció en el Siglo de Oro una historia muy curiosa, y es que apareció Andreini, que era un sacerdote que venía de Italia, y que con su llegada empezó a decir que Madrid estaba llena de posesiones diabólicas y que él era un exorcista, y se dedicó a, bueno, a exorcizar a medio Madrid, y tal fue su... Bueno, enseguida el Santo Oficio, la Santa Inquisición, se olió algo raro, y en cuanto Andreini vio que iban a por él, pues salió corriendo de Madrid y se le perdió la pista. Y es curioso que hasta el mismísimo Quevedo dejara en un soneto, digamos, la historia de este Beato Andreini, que, digamos, estuvo alojado en Madrid en la iglesia de San Pedro el Viejo. Y luego también, por ejemplo, los milagros que hicieron las tallas de la Basílica de Atocha, la Virgen de Atocha, que como sabéis es una Virgen negra, y otra pieza que se perdió en la Guerra de la Independencia, que era el Santo Cristo de Luca, el Volto Santo, del que tuvimos una copia también en Madrid y que fue también una talla milagrosa. Luego, en lo que a ocultismo se refiere, por ejemplo, hay un episodio dedicado a la revista Sofía, que fue la primera revista española dedicada a promover las enseñanzas de Madame Blavatsky y de la doctrina teosófica. Otras revistas, por ejemplo, como Lo Maravilloso, que vendría a ser un poco, digo yo aquí, el cuarto milenio de la época, porque allí llegaban un montón de crónicas de personas a las que le habían pasado sucesos paranormales, mediums que tenían contactos con el más allá, y bueno, si nos da tiempo luego contaré alguna cosita de esta revista, estos casos de Lo Maravilloso, que son bastante curiosos. O, por ejemplo, personajes tan vinculados con lo oculto como podría ser Emilio Carrere. Y por último, la masonería también tenía que estar presente en los libros, así que nos acercamos hasta el Ateneo de Madrid, en el cual tenemos un salón con un techo masónico espectacular, y que recomiendo a todos los que pasen cerca de la calle Prado, muy cerquita de las Cortes, a que se den un paseo por allí y vean cómo están los dioses, los temas japoneses, las pirámides de Egipto, todo ello en un compendio, digamos, de sabiduría masónica, y que es uno de los complejos únicos que tenemos en Madrid sobre ese tema. Y bueno, he hecho un poco este resumen por los contenidos de los libros. Quería pararme, si tenemos tiempo, dime Marisol si tenemos tiempo, de detenerme en dos historias para contarlas un poquito más en profundidad. Tenemos tiempo, no te preocupes. Soy tan... Perfecto. Tenemos tiempo. Perfecto. Tú, si ves que me paso, me alargo, me dices y... No te preocupes, yo luego me gustaría, si alcanzamos a hacer algunas preguntitas, pero tú sigue adelante, que está muy interesante. Bueno, pues como hemos contado en las Cibeles, que estaba en el libro 1, vamos a ver uno de los capítulos que están en el Crónicas del Secreto, Madrid Secreto 2, y que tiene que ver con el mundo de la astrología, y que seguro que va a ser muy interesante para nuestros televidentes. Bueno, pues muchos de vosotros habréis visto quizá la serie Otros Mundos de Javier Sierra, en la cual, bueno, pues en su primera temporada se acercó al Museo Thyssen para descubrir este lienzo del que os voy a hablar ahora, que es el retrato de Matthäus Schwarz de mano de Christoph Amberger. Es un retrato del siglo XVI. El caso es que, bueno, pues este pintor tenía bastante importancia, estaba emparentado con el emperador Carlos V, Carlos I de España y V de Alemania, y bueno, pues pertenecía a una familia de banqueros, y lo que sabemos y lo que nos deja entrever este cuadro es su afición por el mundo de la astrología, y creía que su vida estaba predestinada, y por eso se hizo retratar con no una, sino dos cartas astrales en este cuadro que estamos viendo aquí. Por ejemplo, otro elemento que nos habla de su relación con la astrología es el anillo que podéis ver en su mano izquierda
con 3 berilos, que como todos sabéis son piedras mágicas vinculadas a la adivinación. Bueno, pues mira, aquí tenéis una de las cartas astrales. Bueno, quería hacer una reflexión. Desde la Edad Media, pues todos los eventos, digamos, tanto biológicos como pueden ser el nacimiento o elementos astrológicos como pueden ser los eclipses, siempre se les hacía una carta astral. Entonces, ¿cómo se hace esta carta astral? Primero, el signo zodiacal es el que corresponde por el día y el mes del año, pero luego hay que calcular también el ascendente. ¿Y cómo calculamos el ascendente? Bueno, pues el ascendente es la posición en la que se encuentra el Sol sobre el zodiaco a la hora en la que se produce el acontecimiento. Entonces, según el astrosol esté en uno de los signos del zodiaco, pues se dice que el ascendente pues puede ser en el que se encuentra el Sol en ese momento. Si nos fijamos en el cuadro, hay esta otra representación, estos 2 cuadrados rodeados de 12 triángulos, que es la forma de hacer la carta astral tradicional, que es lo que llamamos el modelo de Treuiciat, y en el cual, digamos, en función de dónde se encuentran los planetas, se van colocando en los 12 triángulos que están alrededor de los cuadrados y que nos indican eso, la posición de los planetas dentro de cada una de las casas del zodiaco. En concreto, es tanto el zodiaco que hemos visto antes como este que vemos ahora señalan 1542, que es la fecha en la que Matthaus Schwartz se casó. Y es que Matthaus Schwartz era Piscis, pues nació el 20 de febrero de 1497 y además era ascendente Piscis. Bueno, pues qué curioso que se fue a casar con Bárbara Schwartz, que era Virgo ascendente Virgo. Esto es, el signo del zodiaco opuesto y con el mismo ascendente que el signo del zodiaco. O sea, un Piscis ascendente Piscis con una Virgo ascendente Virgo. ¿Es casualidad o Christoph Amberger buscó una mujer de digamos, de esas características para completar, digamos, su carta astral? Yo creo que es más bien lo segundo, o sea que Matthaus Schwartz, digamos, que eligió a su esposa por su signo zodiacal y así lo quiso representar. De hecho, en este cuadro que se encuentra en Suiza, pues vemos que también está la misma carta astral en la zona derecha del cuadro. Bueno, pues luego hablo de famosos astrólogos también, que pues es que en esa época, en los siglos XV y XVI, los reyes y mandatarios pues tenían siempre un astrólogo de cabecera para adoptar las medidas que fueran oportunas en función de cada día. Y tenemos, por ejemplo, un personaje que estaba tremendamente obsesionado con esto, que era Leonelo de Ferrara, y que incluso vestía en cada día de la semana en función del astro reinante en cada época. Y bueno, quizá el astrólogo más famoso que podamos conocer todos nosotros no es otro sino Nostradamus, y es curioso una historia que sabemos que Enrique II de Francia quiso amedrentar a Felipe II, a nuestro rey, y le mandó una carta astral en la cual, digamos, predecía hechos bastante perniciosos contra la corona española, y Felipe II, ni corto ni perezoso, tiró la carta astral al fuego sin hacerle ningún caso. Ahí, si lo hubiera sabido, la batalla en la que llevó a la Armada Invencible y que perdimos contra los británicos. Bueno, esa es solo una cuestión. Y voy a tratar de ser muy rápido, y antes os decía que la revista Lo Maravilloso contaba muchos casos, digamos, de mediums, videncia, en aquella época, a comienzos del siglo XX. Y bueno, pues se trataban el tema del hipnotismo, la telepatía, el espiritismo y el espiritualismo científico. Bueno, pues os voy a contar 2 de los casos, uno para mí que tiene sus sospechas y otro que no deja lugar a dudas. El primero nos habla de una mujer que entraba en trance y que escribía todo lo que respondía. Entonces, digamos que lo que ella sentía era el influjo del arcángel San Rafael.
Y lo más curioso es que esta mujer, o los mensajes que le llegaban a esta mujer del arcángel San Rafael, no eran nada más y nada menos que en verso. Y aquí tengo un testimonio de los que escribió esta mujer. San Rafael, me llamáis, aquí estoy. Atención y escuchad. Si queréis ser felices, mi consejo tomad. Tenéis dudas, rencor, lo habéis de desechar. Y es preciso que tengáis fe, esperanza y caridad. Bueno, yo no dudo de que haya, digamos, apariciones o visiones de los arcángeles, pero que te lo dicten en verso me parece un poco curioso, cuanto menos. Si este caso deja lugar a alguna duda, el siguiente, desde luego, que no tiene ninguna. Y es que, bueno, pues a través de otra medium llegó un mensaje de una persona que había fallecido recientemente y dijo este mensaje: soy fulanita de tal, muerta el día tal de noviembre último, enterrada viva, cementerio de tal a las tal horas, horroroso, horroroso, ya me desenterrarán y lo volverán. Bueno, he dejado esto sin, así lo ponía el medio para no identificar a la persona, pero lo que sí os puedo decir es que fueron al cementerio, al lugar que había indicado, y cuando desenterraron el ataúd estaba totalmente arañado y con la mujer en una posición de horror, o sea que había sufrido una muerte viva, había sido enterrada viva. Así que, bueno, este caso, desde luego, no admite ningún género de dudas a este fenómeno de la, digamos, de la mediumnidad. Y bueno, pues estos son los casos que quería contar, pero tengo una sorpresa también para aquellos aficionados a visitar lugares curiosos, en este caso de la ciudad de Madrid. Es la aplicación madsecreto.com, que está basada en los libros de Crónicas del Madrid Secreto 1 y 2, y que, como podéis ver, contiene un mapa en el cual se pueden visitar, digamos, digitalmente, o también se puede llevar en el móvil y acercarte a cada uno de los lugares misteriosos de Madrid de los que hablo en el libro. Así que todos apuntaros a esta dirección, madsecreto.com, y si todo va bien, pronto habrá aplicación móvil para poder hacer rutas por la ciudad, pues siguiéndolas simplemente con nuestro teléfono móvil. Y bueno, pues nada más que decir que los libros están a la venta, van a estar pronto en la Orden de Ayala, claro que sí. Se pueden encontrar en Amazon y también en la web de Mysterica.net. Así que bueno, pues esto era más o menos lo que os quería contar, y damos paso, Marisol, si quieres, a las preguntas. Sí, bueno, primero soy Tati. Luego, Tati, perdón. De presentarme, soy Tati Méndez. Tati, perdóname. No, y ¿sabes qué? Fíjate que una de las primeras cosas que hice en la orden, y que me impactó, me impresionó mucho, fue precisamente hacer un vídeo especial sobre algo que habían realizado con la radio, la radio Mistérica. Y había, sí, de la historia del tarot, y bueno, fue muy impresionante, la verdad. Y bueno, pues para todas las personas, que tenemos tiempo todavía, para todas las personas que quieran preguntar a través de YouTube, que estamos conectados, a través de todos los que nos están viendo y siguiendo, en este minuto pueden aquí responder. Yo veo que el libro es como una especie de guía, ¿no? Guía práctica, para ir viendo Madrid también desde otro punto de vista. Es decir, que turísticamente a mí me resulta espectacular. Pues sí, esa es un poco la idea, el llevar a los, bueno, no solo a los madrileños, sino a los visitantes que quieren descubrir los lugares ocultos, secretos, en los que hay misterios, pues tanto el primer tomo como el segundo pues sirven como una guía práctica. El segundo más enfocado en museos y lugares y curiosidades artísticas, como esta que hemos contado de este retrato astrológico, o bueno, por ejemplo, hay otras historias que no conocemos. Hay lugares de Madrid en los que podemos encontrar cuadros que pertenecen al Museo del Prado, pero que, como el museo tiene tantísima obra, pues las han donado a varias instituciones. Entonces, por ejemplo, en la Facultad de Física de la Universidad Complutense podemos ver dos lienzos astrológicos digamos, que representan la vida cotidiana en función del signo zodiacal que domina en ese mes. O sea, tenemos Cáncer, Leo, y entonces vemos en la parte superior
pues, los signos, ¿no? Podemos ver el escorpión, el león. No están todos, pero sí que creo que quedan 7 de esa colección que proviene de Italia y que se puede ver también en estos que mencionaba en la Escuela de Físicas de la Complutense y también en el Centro de Jurisprudencia, en el Centro de Jurisprudencia de Madrid. Pero bueno, en los libros viene todo detallado con las direcciones y luego está la aplicación que os comentaba antes de massecreto.com en las que también a través del móvil puedes llegar a cada uno de estos sitios. O sea que la idea sí es esa, la de proporcionar una guía práctica de lugares curiosos, insólitos, misteriosos, secretos de la ciudad de Madrid. Esa es un poco la intención del libro. Muy bien, pues podríamos definir entonces esto como el propósito, ¿no?, de la obra. Ese es el propósito, sin lugar a dudas. ¿Y a quién está dirigida especialmente? ¿A todo el mundo? ¿A alguien en especial? Yo creo que es a todo el mundo. Yo creo que utiliza un lenguaje bastante accesible, o sea, no os vais a encontrar palabras ni cosas, digamos, extrañas, aunque, como he dicho, pues me doctoré en Historia del Arte. Ahí tengo, por ejemplo, a Belén Doblas, que cada vez que se me escapa alguna palabra así un poco extraña, me dice, Pedro, cambia esto, los capítulos tienen que ser muy accesibles. Y de hecho, los capítulos son muy cortitos, o sea, no he querido tampoco abrumar con datos, y entonces tenemos los capítulos que son de 1.500 páginas, perdón, 1.500 palabras, y que tú puedes coger el índice y en función de lo que te apetezca visitar, pues coger y dice, bueno, pues hoy vamos a ver las estatuas de Cibeles, Neptuno y Apolo, y te coges los capítulos, te acercas a la estatua y, bueno, pues por ejemplo, en Apolo se cuenta que Apolo lleva una cítara, que es la cítara con la que, digamos, atrajo a las musas para que se fueran con él. Están representadas la bruja Circe y la medusa Gorgona en sus pies. O sea, que voy contando un poco detalles de eso, de las estatuas, de los edificios, como comentaba antes, por ejemplo, el Real Observatorio, que, bueno, pues ahí hay telescopios del siglo XVIII. Bueno, cosas curiosas, insólitas, misteriosas de la ciudad de Madrid. O sea que sí que los dos libros son una especie de guía por la ciudad para descubrir elementos curiosos que en buena medida pues he tratado de que sean aportaciones un poco más novedosas que los libros que comentaba al principio, que ya han sentado un poco una base de todos los misterios de la ciudad. Y por eso creo que ha sido un poco difícil encontrar los temas, pero creo que ha merecido la pena porque ofrecen al lector una visión un poquito distinta de esos misterios y secretos de la ciudad de Madrid. Me imagino que además con esto de la situación en la que estamos viviendo y por la que estamos pasando, pues hasta que no encontremos una estabilidad, pues a lo mejor, oye, personas que nos están viendo desde otras latitudes y demás no podrán venir, pero a través de internet algunos de los lugares que están en esta guía me imagino que se podrán visitar, muchos museos y demás, ¿no? Sí, bueno, claro, ahí habría que hacer un repaso, por ejemplo, en los cuadros que comentaba de la Facultad de Física, pues habrá que esperar al nuevo curso y que abran sus puertas, pero sin embargo, el esfuerzo que ha hecho la ciudad de Madrid por devolver la vida a la cultura nos hace que podamos visitar sin problemas el Museo del Prado, el Thyssen, el Lázaro Galdiano. Aprovecho para recomendarlo muy efusivamente, que es donde celebramos un evento que se llama el Salón del Misterio. Lo celebramos todos los años en noviembre y bueno, pues allí hay cuadros tan magníficos como cuadros que hizo Goya sobre brujas. Tenemos un cuadro de San Juan Bautista del Bosco, un retrato de un santo con los estigmas. O sea que bueno, hay cuadros muy curiosos. O un Salvador adolescente que se hizo en el taller de Leonardo da Vinci. O sea que el Museo Lázaro Galdiano es un museo lleno de curiosidades y de las cuales hablo también en uno de los capítulos del libro del Madrid Secreto. Entonces, bueno, pues si ahora mismo los lectores no pueden venir a Madrid o piensan que cuando llegue cuando pase toda esta crisis quieren venir, pueden ir preparándose ya su visita, leyendo los libros o visitando la aplicación que comentaba antes de Más Secreto, que también te ayuda a ubicar los lugares en el mapa. ¿Y el libro está en versión electrónica, además? Sí. Está en Amazon, en versión Kindle y en versión libro impreso.
La tenemos también en la web de Mistérica.net y en breve va a estar también, obviamente, en la Orden de Ayala para que los amigos que estén por allí pues puedan hacerse también con los ejemplares. Y una preguntilla, ¿por qué es útil para las personas, además de conocer la historia, la cultura de un lugar tan rico, ¿no? en historia y cultura, valga la redundancia, como es Madrid? ¿Por qué? ¿Por qué es útil este libro? Bueno, pues vuelvo un poco quizá a ahondar en lo que decía anteriormente. Es útil en el sentido de que he tratado de buscar, vamos a ver, la historia es conocida por los historiadores, pero sí que es verdad que hay hechos curiosos, insólitos, misteriosos, que no se ponen de relieve muy frecuentemente. Digamos que yo he hecho, con la colaboración de amigos y compañeros historiadores, pues he ahondado en la hemeroteca municipal, en la Biblioteca Nacional, he ido, digamos, buscando pistas sobre elementos, digamos, misteriosos que no estuvieran muy difundidos. Por ejemplo, podemos encontrar, hay una revista en la que se hablaba, por ejemplo, de que había bebedoras de sangre en el matadero municipal de Madrid. Allí, pues, lo curioso de esta historia es que no tiene nada que ver con el vampirismo, sino que eran mujeres que tenían problemas de anemia o de tuberculosis y que ingiriendo la sangre de las reses, pues de alguna manera incorporaban el hierro a su cuerpo. Entonces, bueno, esta es una práctica que se conoce como hematofagia. Bueno, con esto ¿a qué voy? A que he tratado de buscar historias insólitas, poco conocidas y poco divulgadas sobre la ciudad de Madrid. Entonces, el pretexto que fue, como decía antes, la sección del programa de radio, lo convertí como en un reto para descubrir aquellas cuestiones no muy difundidas, no muy divulgadas de lo misterioso, lo oculto, lo mediúmnico que hay en la ciudad de Madrid. Entonces yo creo que la utilidad es ser un complemento a las guías del Madrid oculto que ya han sido publicadas y en las cuales yo trato de aportar algunos temas nuevos. Y esto, como cuando te pica el gusanillo, pues como bien se suele decir, no hay dos sin tres. Ya tengo como unos 5 o 6 capítulos de lo que será, si todo va bien, en un periodo a medio plazo, de Crónicas del Madrid Secreto 3. O sea que Madrid, lejos de agotarse, es una fuente insaciable de historias insólitas, misteriosas, secretas y ocultas. Así que seguiremos poco a poco ahondando en esa historia secreta de la ciudad de Madrid. Maravilloso, porque además, pues, oye, la historia nos hace libres, ¿no? Saber historia además nos ayuda a darnos cuenta de que muchas de las cosas que nos inquietan o las cosas que estamos pasando, pues a lo mejor hoy han pasado en diversos momentos, en diferentes momentos, y siempre de alguna u otra manera hemos tenido las herramientas para poder transitar por esos momentos más oscuros de nuestra propia historia, ¿no? Sí, pero yo no calificaría los libros como históricos. Sí que es verdad que hay parcelas históricas, pero hay cosas relativas a los milagros, relativas al ocultismo. Bueno, por ejemplo, bueno, es que podría contar una historia. Digamos, eso que contaba antes, que en Madrid nacieron autores de libros talismánicos, libros astrológicos. Es decir, Madrid está llena de secretos, no solo históricos, sino también ocultos y secretos. Y digamos, la tarea es ir siendo de una historia o de otra, recabando esas historias secretas, insólitas, ocultas, que tiene la ciudad de Madrid y que están todavía por descubrir. Exactamente, ya nos decía Brigitte en la entrevista anterior que Plutón trae a la luz todas las cosas que han estado ocultas. Ah, claro que sí, claro que sí. Parte de la historia que de alguna forma yo creo que ya llega el momento en el que nos libera. Bueno, pues por mi parte solo me queda una cosilla, bueno, dos. Me gustaría que nos contaras, nos dijeras dónde podemos encontrar la revista Mistérica y también dónde podemos escuchar la radio Mistérica, porque me parece que es muy interesante. Bueno, pues la revista Mistérica, el punto obligado de referencia es la Orden de Ayala. Ahí tenéis los números publicados en papel, pero digamos que existen unos números anteriores que están solo en digital
Y para ello remito a los oyentes, y además si están fuera de España, pues todavía más fácil, es acercarse a la web www.misterica.net, donde están todos los libros, todas las revistas de Mistérica, donde están toda otra revista que publicamos que se llama Herejía y Belleza, los libros Madrid Secreto 1 y 2, el libro del Tarot de Manteña y la Sabiduría Arcana del Renacimiento, y también ahí se puede escuchar todos los programas de Mistérica Radio Secreta. Pero aparte, los oyentes que lo hagan a través de podcast lo pueden escuchar en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple, en Apple Podcast. O sea que es Mistérica Radio Secreta en cualquier plataforma de podcast y allí pueden escuchar todos los programas de la radio. Perfecto. Y ya como última cosilla, antes de que el tiempo ya se nos vaya definitivamente, me gustaría que me dieras un número del 1 al 21 para, pues estamos haciendo un sorteo y vamos a entregar un regalito. Pues yo creo que mi antecesor ha dicho el 7, ¿puede ser? ¿Quieres decir el 7? Sí. Quiero decir el 7. Sí, el 7, claro que sí. 7, pues sí. Ya está. Tenemos el número 7, lo voy a apuntar, para que pues estén atentos. Recordar que todo el día tenemos una maratón de autores, conocimiento y temas interesantísimos. Y pues se lo voy a entregar a Victoria, que tiene la lista mágica ahí con los ganadores. Y el número 7, pues voy a apuntar que tu número es el 7 y ya atentos todos para saber quién es quien ha ganado, ¿vale? El regalito que tenemos precisamente de tu entrevista. Muchas gracias, Pedro, ha sido un placer hablar contigo y conocerte un poquito más. El placer ha sido mío. Muchas gracias a todas las personas que han escuchado mi pequeña charla y mucha suerte en todos los proyectos a la Orden de Ayala. Muchas gracias, muchísimas gracias a ti. Y esto va a quedar, luego se va a subir, o sea que la gente lo va a poder ver y lo va a poder volver a ver para que puedan nuevamente repasar todo lo que tiene que ver pues con tu maravilloso libro. Gracias. Muchas gracias.